Bueno, este es un dispositivo controlado por temperatura usando un circuito integrado LM35 que está ubicado acá por la parte delante del capacitor cerámico. Este es un sensor de temperatura de muy bajo costo y muy común. Y también tenemos acá el amplificador operacional LM358, que es en configuración de un comparador y un relevador para poder accionar o desaccionar algún tipo de carga, tanto de corriente alterna o de algún dispositivo electrónico con un pequeño potenciómetro para ajustar la ganancia o la sensibilidad de la temperatura. Y por medio de ecuaciones vamos a determinar a qué temperatura deseamos que se active o desactive la carga. Bueno, primero tenemos al sensor de temperatura LM35, el cual su pin número 1 va conectado a los 5 voltios, y su pin número 3 va conectado a tierra. Podemos ver el cable morado y el cable gris que van conectados. Em, después tenemos este circuito que se toma con un filtro RC o también llamado como damper, que está conformado por las resistencias de 250 ohm. Acá la podemos ver que está en paralelo y esta hará que nos dé un valor requerido de 75 ohm, ya que no hay un valor comercial de 75 ohm. Bueno, y este condensador electrolítico que podemos ver acá, uy, perdón que se me hizo. Este condensador electrolítico de 10 microfaradios a 25 voltios nos ayuda a estabilizar las lecturas del LM35. En caso de, por ejemplo, colocar el LM35 lejos de la placa para poder hacer una medición remota, pues este se tendría que tener una buena lectura haciendo un circuito pues con un capacitor de 0,1 microfaradios, este capacitor cerámico, en paralelo con la alimentación del sensor de temperatura. Podemos ver que está en paralelo con el sensor de temperatura. Para que sea lo más cerca posible de su salida al pin número 2. El pin número 2 irá a la entrada no inversora del amplificador operacional, que en este caso sería el pin número 3. En el pin número 2 o entrada inversora irá conectada el divisor de voltaje, que por acá lo podemos ver, conformado por una resistencia de 10 kiloohmios y el resistor variable de igual forma también de 10 kiloohmios, como pueden observar acá. Al momento de ajustar el divisor de voltaje con las correspondientes ecuaciones, poder hacer que se encienda el circuito, por ejemplo, de 35 a 50 grados Celsius, y así poder activar una carga por medio de este relevador, que en la salida pin número 1 del LM358, el pin número 1, este cablecito rojo, irá a la base del transistor, que es un transistor 2N. Este transistor 2N2222 con su emisor a negativo y en el conector el diodo LED que podemos observar acá. El diodo LED. El positivo del LED irá a la resistencia de 220 ohms que podemos observar acá atrás. 220 ohms, con el fin de tener una alerta visual cuando el circuito se encuentre activado correctamente. De esta forma, cuando el circuito se encuentre activo, se encenderá, y cuando no esté conectado, pues no encenderá. Con este diodo en polarización, inversa, podemos proteger el transistor y al LM358 de posibles picos que pueda generar la bobina del relevador de 5 voltios al ser activada, y así mientras el circuito se mantenga a una temperatura constante, el circuito se mantendrá activo hasta que la temperatura llegue a una temperatura ambiente y se apague el LED. Bueno, entonces a continuación vamos a ver el funcionamiento. Vamos a ver acá el funcionamiento. Acá vamos a encender el LM35 y verán cómo por medio de temperatura se enciende, y cuando llegue a temperatura ambiente el
el LED se apagará.